Amables televidentes de la hora con Gregory, gracias por estar con nosotros nueva vez. Tenemos pendiente en este momento en República Dominicana que el gobierno actual pues proceda a canalizar, motorizar lo que se denomina en economía reforma fiscal integral para algunos economistas, y precisamente Henri Ebrard, destacado economista francés dominicano, Aplatanado ya. aplatanado por 25 años, está con nosotros en esta noche. Con toda la nobleza del plátano. Muy bueno que lo digas, muy bueno que lo digas. Henry, Gregory. ¿por qué nosotros tenemos en República Dominicana que hacer una reforma fiscal? ¿Por qué? Porque es una oportunidad de oro. La República Dominicana es un momento histórico. Y tú sabes, mira, cómo puede cambiar completamente la narrativa con el tema de la reforma fiscal. Yo estoy escuchando desde las pasadas 2 semanas, que realmente ya, antes de las elecciones empezó, ¿no?, a colarse el tema, pero ahora es el tema. Yo esta semana he estado, mira, casi todos los días, 3, 4 entrevistas y eso, y es fascinante. Mira, quiero decirte eso, quiero decirle a la gente que te sigue, mira, no le tengamos miedo a las reformas. Eso sí, tengámosles miedo a que no logremos hacer las reformas. ¿A qué me refiero? República Dominicana está ahora en un momento histórico, probablemente similar a hace 30 años atrás, cuando producto de una crisis social, política, económica, la década perdida de los 80, no solamente en toda Latinoamérica, República Dominicana emprende una agenda muy agresiva de fuertes reformas, muchas reformas, que son las que han permitido este crecimiento tan espectacular que ha tenido la economía dominicana en los pasados 30 años. Ningún país en Latinoamérica ha tenido un crecimiento como la República Dominicana, pero sí con un inconveniente, que este crecimiento no le ha llegado a todo el mundo. Esta desigualdad, ese hecho de que mucha gente no ve los frutos del crecimiento, y que esta vez tenemos la oportunidad, haciendo las reformas, porque como bien lo ha planteado el presidente, no es solamente una reforma fiscal, aunque probablemente la reforma fiscal es como la madre de todas las reformas, es una dentro de un conjunto de 9 o 10 reformas. Si hacemos esas reformas, ¿qué va a pasar? La economía dominicana va a duplicar su tamaño en los próximos 10 años, porque va a acelerar el crecimiento. Ya no vamos a estar hablando de un crecimiento de un 5% al año, un crecimiento de 6-7% al año, pero con una característica bien diferente, que esta vez, gracias a las reformas, el crecimiento sí le puede llegar a todo el mundo. Y esta es esta oportunidad histórica que tenemos, que si logramos hacerlo ahora, vamos a graduarnos, vamos a coronar, pero si no lo hacemos, entonces puede que pase lo siguiente, de que poco a poco esta posibilidad de crecer se va a ir asfixiando. Al no resolver el tema de las desigualdades, van a empezar a crecer las tensiones sociales, y este crecimiento actual en algún momento socialmente no va a ser sostenible. Mira, te soy sincero, es la explicación de por qué hacer una reforma fiscal en República Dominicana más optimista, Sí, que yo he escuchado, lo asumo inclusive completamente. de economistas. Entonces, Henry, tú le preguntas al señor que te va manejando un Uber, un carro público, al señor que te trabaja en una ferretería, a la señora que trabaja en una oficina, en una tienda, sobre la reforma fiscal, y la respuesta te la van a dar primero con molestia y después con temor. Claro. Entonces, ¿dónde tú, a esas personas que yo te mencioné, que representan diferentes estados sociales de la economía, y también a mí aprovecho, nos puedes dar muestra de por qué dices que es una oportunidad de oro y que lo peor es que no hagamos una reforma? ¿Dónde nos vamos
esas personas que yo te mencioné a beneficiar a la postre y yo también? Explícamelo. ¿Cómo no? Mira, son varias cosas. Ajá. Hay una serie de cosas que todo el mundo estamos conscientes de que hemos aprendido a vivir con esas cosas sin resolverlas. Y que en la sociedad dominicana hay muchos problemas colectivos a los cuales se le han dado soluciones individuales, lo cual es muy injusto, porque entonces el que más puede y más tiene Saca la mejor parte. saca la mejor parte, logra resolver su Sí. problema individualmente, y los demás, pues, no. Entonces, los problemas colectivos de cada sociedad, de cualquier país, solamente se pueden resolver de manera eficiente y justa si se hace de manera colectiva. Y la única manera de hacerlo colectivamente es desde el Estado. Entonces, hay unas cosas que, nos guste o no, tiene que ser desde el Estado que se vaya a corregir. La educación, el agua, la electricidad, las condiciones, la seguridad, todo eso son cosas, es lo que llamamos los bienes públicos. Que nunca se han resuelto. Todos esos que mencionaste nunca se han Nunca resuelto. se han resuelto y es tiempo de que se puedan resolver. Ajá. Y yo no creo, y nadie tiene que creer en la fatalidad de que eso nunca se va a resolver, porque otros países con menos condiciones lo han logrado. La República Dominicana de hoy no es la misma de hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás tú pudieras haber dicho, mira, hay pobreza porque somos un país pobre, porque no tenemos los recursos. Ya República Dominicana está a punto de convertirse ya en un país rico, no digo lleno de pobres, pero todavía con demasiado pobres, que no hay forma ya de justificar eso. Voy a dar algunos ejemplos y algunas cifras que nos van a ilustrar. Por favor. Porque yo creo que antes de empezar a pelearse todos en discutir los cómo de la reforma, de que qué medida vamos a tomar, de que si le ponemos una tasa de eso, una tasa del otro y eso, de que Pablo pague, que Pedro no pague, tratemos de establecer consensos sobre los qués de la reforma. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿En cuánto tiempo lo vamos a tomar? Y ahí es fácil tener. Bueno, nadie lo sabe porque el gobierno no ha dado pistas todavía. Efectivamente, porque todavía la propuesta, en el caso de la reforma fiscal, no se tiene todavía. Se está trabajando, por supuesto, pero no se tiene y probablemente hasta el momento la propuesta que se tenía pareciera que solamente lo que buscaba era buscar 150 mil millones de pesos para resolver las cosas. Esto no invita a la gente a participar. O sea, no es, ¿cuál es el entusiasmo con eso? O sea, ¿cuál optimismo tú puedes crear con eso? Te suena que es como otro parche tributario adicional. Cuando hablamos de una reforma fiscal y no tributaria, es una reforma que contempla actuar en la parte de los ingresos y, obvio, sí necesitamos, para resolver colectivamente los problemas colectivos, se necesita que el Estado pueda gastar, invertir más dinero, siempre y cuando también se lo haga mejor. Tiene que haber calidad de gastos, pero si solamente tiene calidad y no tiene cantidad de gastos, no va a alcanzar. Sobre esto hay que tener consenso. No todo el mundo está de acuerdo con eso. Hay gente que te plantea que el Estado tiene que bajar sus gastos. Es muy fácil plantear esto si tú tienes tu problema resuelto. Por ahí viene la ley de responsabilidad fiscal. Entonces tú tienes que tener una ley de responsabilidad fiscal que le ponga un poquito el marco a que las cosas se hagan mejor. Vamos a tomar algunos ejemplos de las cosas que yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo de que eso lo tenemos que resolver. Por ejemplo. Ok. Vamos a ver cosas del lado de los gastos y del lado de los ingresos, para que vean que son varias dimensiones. Del lado de los gastos, dos cosas. En el presupuesto del año 2024, el que está vigente, hay 86 mil millones de pesos, que son las transferencias al sector eléctrico para compensar las pérdidas que tienen las tres compañías de distribución de electricidad, las tres EDES.
Que importante, señores, la gente que nos escucha, las EDES no son compañías privadas, son del Estado. Entonces, hay 86 mil millones de pesos del presupuesto que no se puede utilizar para invertir en salud, en educación, en carreteras. Sino a tirarlo en ese hoyo de ineficiencia. En un hoyo negro. En un hoyo de ineficiencia. Por una serie de cosas, que el 40% de la luz que se despacha no se cobra. Que no hay medidores. Porque no hay medidores, porque hay probablemente una nómina que es 3 veces el nivel que va a tener, que el precio al cual se está tratando de vender no es suficiente. O sea, cuando lo compara con el costo, pues ni siquiera si tú fueras a cobrar todo, tampoco te da suficiente margen para... Entonces, creo que todos estaríamos de acuerdo, es decir, que esto no puede seguir así. ¿Y cómo cambiar? Entonces hay que reducir. Pero primero vamos a decir, mira, eso no es aceptable, vamos a reducirlo. ¿Cuál puede ser un nivel aceptable? De 1.000, 15.000, 20.000 millones, lo que sea, y en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Una vez establecido eso, mira, es mucho más fácil sentarse y estar de acuerdo sobre las medidas que se van a tomar. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Cuál es el otro gran problema que tiene el gasto del Estado? Es que de cada 100 pesos que ingresa, 25 pesos se tienen que dedicar para pagar los intereses de la deuda. El 25%. Quiere decir que, mira, empieza el año, cada vez que compramos algo en el supermercado, que pagamos ITEVIS o que llenamos el tanque de gasolina, que pagamos este impuesto, 25 de los 100 pesos que pagamos de impuesto, el Estado no lo puede utilizar para hacer política pública. Como resultado de esto, y ahí vamos a ver lo absurdo de esto, lo problemático de esto, en el presupuesto 2024, la cantidad de dinero que tenemos que destinar a pagar los intereses es equivalente a más de 2 veces el presupuesto de salud. Creo que pudiéramos llegar muy fácilmente a un consenso de que como objetivo pudiéramos plantear que sea exactamente al revés, que dentro de algún tiempo el gasto de salud sea 2 veces más importante que el gasto de intereses. Todos yo creo que podemos estar de acuerdo en eso. Si estamos de acuerdo en eso, entonces es más fácil sentarse para ver, mira, qué medidas, en cuánto tiempo podemos corregir eso. Te voy a dar entonces un ejemplo del lado de los ingresos. El ITEVIS. Todo el mundo está discutiendo, vamos a ampliar la base, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mira, el ITEVIS efectivamente es probablemente actualmente la fuente más importante de ingresos para el Estado. Prácticamente los ingresos del Estado son 3 grandes partes. 1/3 es el ITEVIS. El año que viene será un poco más de 400.000 millones de pesos. El otro paquete son los impuestos sobre la renta, personas y compañías. Parecido, muy parecido, otros 400.000 millones. Después, todos los demás impuestos son otros 400.000 millones de pesos. Bien, entonces, si tú quieres mejorar el tema, incrementar los ingresos, tiene que prestarle atención al ITEVIS. Al ITEVIS y al impuesto de la renta. ¿Y qué hacer con el ITEVIS? Entonces, ¿qué pasa? Que primero tú tienes que ver que si el ITEVIS fuese una raqueta de tenis, tendrá un problema que en medio de la raqueta lo que tú tienes es un boquete de este tamaño. ¿Qué pasa? Que de acuerdo a los cálculos oficiales, el 43% es evasión. O sea, o incumplimiento, llámalo como tú quieras. Eso quiere decir que esos 400.000 millones de los cuales estamos hablando representa el 57% del monto que teóricamente tú pudieras cobrar de no existir esta evasión o este incumplimiento. O sea, 200.000 y algo millones más. Entonces, creo que sería un contrasentido plantear una reforma que no vaya a atender esta parte. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, tenemos que ver, entonces, ¿cuál debe ser un nivel aceptable? ¿Hasta dónde yo quisiera poder bajar este nivel? Y si tú ves la experiencia internacional, te dices, oye, mira, un 20% sería una cifra buena. O sea, que básicamente lo que habría que plantearse es reducir a la mitad. ¿Pero cómo llegar ahí? Entonces, reducir a la mitad de esto, y eso te va a tomar 5, 10 años, porque bien. Mira, lo que te dicen técnicos como
vamos a mencionarlos, Marín, Guarocuya, Germania Montaz, te dicen que mira, en los primeros 3, 4 años, tú puedes recuperar 10 puntos de evasión. Grego, ¿tú sabes cuánto representa un pobre punto de incumplimiento en el ITEVIS? Cerca de 7.000 millones de pesos. Entonces, ahí lo único que hay que hacer es apretar un poquito la tuerca, tener una serie de procedimientos, probablemente sí, ampliar la base, porque en la mía en la cual hoy en día, si tú tomas la canasta de bienes y servicios del Banco Central, que es la que se utiliza para la inflación, están prácticamente todos los bienes y principales servicios que consumimos en nuestra vida diaria, el 55% de los bienes y servicios no pagan ITEVIS. Ya, entonces, esos caen dentro de la parte de las exenciones, que en las exenciones, que los cálculos, hasta donde tengo conocimiento, son 340.000 millones y de ITEVIS hay 140.000. Es casi la mitad. Ya. Casi la mitad. Entonces, plantear reducir las exenciones, es muy fácil decir eso. En la vida diaria es un poquito más complicado, porque obviamente nadie va a estar planteando ponerle el ITEVIS a la medicina, una serie de alimentos, pero sí, tú tienes que ir viendo. Ahora, si a la vez tú amplías la base, que tú logras bajar el porcentaje de incumplimiento, entonces tú no necesitas tener una tasa de un 18%. Tú pudieras ir bajando un poco la tasa. ¿Y qué pasa? Que en la medida en la cual tú bajas esas tasas, el margen del evasor, el incentivo para el incumplimiento, se reduce. Se reduce. ¿Y tú has tenido alguna evaluación o con tu olfato y experiencia profesional de la economía dominicana, Henry, tendrías idea de cuál podría ser ese ITEVIS idóneo que tú puedas bajar? ¿Hasta dónde? Mira, lo que yo he escuchado, y ahí tú sabes, hay gente que ha trabajado eso hace muchos años. Probablemente, mira, una tasa razonable, la tasa alta, que actualmente es 18, tú la puedes bajar entre un 14 y un 16, por ahí. Y entonces, no todo tiene que ser grabado esta tasa. Tú puedes tener, que es el caso hoy en día, tú tienes 18, 16 y 0. Tener una tasa intermedia, ahí una tasa reducida, si se quiere llamar así, que puede ser un 6, un 7, un 8. Para los nuevos productos para y los servicios nuevos productos y servicios. Y ahora sí, como en un momento de una reforma, y ahí tú me decías, entonces, ¿qué va a haber de bueno para la gente? Ajá. Yo estoy diciendo que, mira, tú recuerdas lo que decía el doctor Balaguer en el 94, de que con esas reformas, que el avión está en la pista, listo para despegar. Lo que está planteando ahora en un avión es un cohete para llegar a las estrellas. Ahora, el viaje para llegar a las estrellas es largo y la gente, para querer ver las estrellas, antes quiere ver, tener cosas buenas. Entonces, en el caso del ITEVIS, lo que yo planteo, vamos a tomar 6, 8, 10 productos básicos. Vamos al café. Vamos a tomar uno para tener un ejemplo. El café. Para no tocarlo. Sí, el café hoy en día paga 16%. Imagínate que producto de la reforma le bajemos el ITEVIS al café al 0, una tasa intermedia, y que entonces, producto de la reforma, algunos bienes tan sensibles como o el azúcar, el aceite, el ketchup, qué sé yo, bajen de precio. Eso te empieza a crear otra relación con la reforma, de que producto de la reforma ya tú estás atendiendo ciertas situaciones de que efectivamente sabemos que uno de los problemas es que la inflación en los alimentos es lo que más ha golpeado las familias. Entonces, la reforma pudiese ayudar en algunos casos a que bajen algunos precios. Y eso debe ser parte del relato, de la narrativa, para que sea más fácil de aceptar una reforma. Pero entonces, Henry, así mismo ocurriría, pero en sentido inverso,
cuando tú amplíes la base del Sí, ITEVIS, pon una tasa intermedia, un 6, un sí, 8%, algunos productos y servicios nuevos, por ejemplo, los gimnasios, sí, eso te va a subir, ese te va a servicio te va a subir. subir. Pero, El salchichón, el salami, que tú le apliques un ITEVIS, un 8, un 10, te va a obviamente, subir, ahora, aunque el café te baje. vamos a estar claro que, mira, pienso que del mismo modo que antes de pensar ponerle un ITEVIS al salchichón, que yo entiendo que yo no le pondría, si habría que ponerlo a algo, yo le pondría quizás primero al gimnasio que al salchichón, pensando de que, mira, socialmente es más sensible el tema del salami que el tema del gimnasio. Ahora, no nos confundamos con una cosa. Es que detrás del salami, en ese Sí, renglón, hay otros productos gourmet que yo los puedo pagar, que tú los puedes sí. pagar y nos salen sin ningún tipo de gravamen. Ahora, ahora, no perdamos de vista que la manera más eficiente de reducir las desigualdades no es ajustando el tema del ingreso, de las recaudaciones, Ya, ¿y qué? es a través del gasto. Es el gasto eficiente desde el Estado que permite reducir las desigualdades. Por eso que, mira, si bien yo entiendo que es atinado que una serie de productos no paguen ITEVIS, la virtud, el objetivo del ITEVIS debe ser uno solo: recaudar, recaudar, recaudar y recaudar, de modo que con este dinero, entonces vamos a tener un gasto público que vaya a atender primero a la gente que necesita este apoyo. De modo que, mira, este salami fino, gourmet, que tú y yo estemos pagando, este ITEVIS que vamos a estar pagando, sirva para entonces financiar las medicinas que hoy en día la gente busca en las boticas populares y no la consigue. Todo ese inteligente razonamiento que estás haciendo, Henry, tanto en la parte recaudatoria como en la parte compensatoria para lo que nos podría convenir, tiene una característica: dependen de un hilo subliminal, se puede decir invisible, que se llama voluntad y decisión política. Sí. ¿Estás de acuerdo? Completamente, porque porque, por ejemplo, con las exenciones... Una reforma económica, ajá, no es una decisión económica, es una decisión política. Muy bien. Es una decisión de política. Y con la característica que tiene el presidente de la República. Digo la característica por indicar que se puede calificar que es un estilo de dirigir el país, un estilo de él como presidente de gobernar, de no ser contradictor, no le gustan los encontronazos, no le gusta abrirse frente, como, como decimos los dominicanos. Entonces, conociendo esa peculiaridad del presidente de la República, es como difícil ponerse en el lugar de él y ver cómo él va a abrirle el frente, en el mejor sentido de la palabra, a algunos sectores o a tomar algunas decisiones para una reforma fiscal. Y ahí particularmente yo lo que pienso es en un signo de interrogación, en una incógnita. ¿Por dónde vendrá la voluntad del presidente, que va a ser determinante para que su equipo económico verdaderamente él le acepte a ese equipo la decisión de por dónde tomar en una reforma que parece ser inminente? Que por eso que casi tan importantes como las medidas que tú vas a tomar una vez logrado cierto nivel de consenso en los objetivos de esta y de las otras reformas que van conjuntamente con eso: seguridad social, la parte laboral, la electricidad, el Banco Central, algunas reformas del Estado, ¿verdad? En su andamiaje, ¿no? La narrativa, el relato que tú vas a crear alrededor de eso, los mensajes, son tan importantes como las propias medidas. Y te agrego a eso que has dicho, para sacarlo con su nombre: la reforma laboral, al Código Laboral, no puede quedarse para que esa reforma fiscal verdaderamente pueda aplicarse. Claro, porque tú tienes un tema que es parte también de lo que dijimos del ITEVIS, que es peor aún en el caso del impuesto sobre la renta. No son 43%, es 65% el incumplimiento. Eso no es aceptable. O sea, República Dominicana se merece mucho mejor.
toma la informalidad laboral, que es parte de la misma problemática, en fin. Mira, en el sector privado, hoy en día, en base a los últimos datos del Banco Central o los de fin del año pasado, en el sector privado, de cada 3 empleos, uno solo es formal. Y hace muchos años que es así, Henry. No, sí. Hace muchos años no que es así. así. No es algo nuevo. Y tú lo ves, eso fue confirmado por esta muy interesante publicación conjunta que hicieron el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y el Banco Central, esta encuesta, ¿no?, sobre el impacto de las MIPYMES en la economía, y te muestra que uno de los problemas que tenemos que enfrentar es el alto nivel de informalidad. Ahora, la gente que es informal no es porque son malos dominicanos, no es por maldad que la gente es informal. ¿Y por qué? Porque en muchos casos es la única manera de poder sobrevivir, o porque el costo de cumplimiento es demasiado elevado porque la tasa es alta y es demasiado complicado. Entonces vamos a hacerlo más sencillo para que la gente vea que, mira, si la gente ve que hay más beneficio a ser formal que informal, van a ser formales. Claro, van a ser formales, tan sencillo como eso. Y a nadie se le puede obligar a hacer lo imposible. Si yo estoy informal, cuando miro hacia la formalización, lo que miro es condiciones laborales, doble tributación, la parte tributaria, que una figura que se llama anticipo, eso, que otro que me retienen el 5% cuando hago negocios con el Estado. No, o mira, o si lamentablemente tú te metiste en aquel momento en el desayuno escolar porque tú tenías una cocina o tú tenías una pequeña panificadora, y entonces tú empezaste tú muy iluso porque tú participaste en la licitación, ganaste la licitación, despachaste y a la hora de cobrar no te pagan. No hay dinero. Y entonces tú te embromaste con la DGI, tú te atrasaste, y después cuando ya el Estado está dispuesto a pagarte, no te puede pagar porque no estás al día. Porque tú no estás al día con la DGI. No es fácil ser formal en los negocios, lamentablemente decirlo, en República Dominicana, en la mayoría de los casos. Vamos a hacer una pausa. No. Vamos a hacer una pausa. Con Henry Ebrard retornamos en breves instantes para seguir hablando de este tema tan interesante, que es la posibilidad o la necesidad inminente de que en República Dominicana se ponga en acción casi ya una reforma fiscal integral. Venimos en breve.